Vi un reel de TikTok donde Zunzunegui afirma que Bernal Díaz del Castillo nunca existió, que sus crónicas de la conquista española son un mito, coincide o difiere. Mira, porque lo mencionaste, porque lo leí antes de que lo mencionaras, hice una pequeñísima búsqueda, porque hoy voy a hablar de Zunzunegui. No, de hecho, ahora no vamos a hablar mucho del chat, sino que de aquí me sigo con Zunzunegui. Entonces, mira, pues encontré esto, por ejemplo, este es un manuscrito, o sea, es el manuscrito de Bernal Díaz del Castillo. Los señores que no existen no suelen tener lo que consideraríamos buena letra, ¿no? Bernal Díaz del Castillo, por supuesto que existió, por supuesto que está registrado por otros contemporáneos que hablan de él, de su existencia, de su presencia en las fuerzas conquistadoras de Hernán Cortés, etc. El problema es que Bernal escribe muy viejo y Bernal escribe cosas que los hispanistas o hispanazis no quieren que se sepan. Es decir, la idea de que todo fue maravilloso, que vinieron los españoles, no vinieron, llegaron a la América española, a la América mexicana que sería hoy, llegó un grupo de conquistadores españoles que traían gominolas, perritos, cachorritos, y entonces pues, empezaron a repartir cachorritos y gominolas, y todos los indígenas les dijeron, ¡ay, qué bueno! ¿Y qué quieren hacer? No, los vamos a hacer ustedes grandes, ustedes van a ser ricos, los indígenas van a poder andar con, ¿sabes? Un Lamborghini para cada uno. ¡Ay, no me digas qué bueno que eres tú, Hernán Cortés y Diego de Ordaz! ¡Ay, qué lindos! Y entonces los indígenas los acogieron y los indígenas dijeron, ¿y de dónde vienes tú? De España, hay unos reyes allí. ¡Ay, qué guay! Vamos a hacernos súbditos de esos reyes. Sí. Entonces todo el mundo hace el Kumbaya, my lord, Kumbaya. Y se declaran súbditos de España. Salvo unos que eran muy malos, que eran los mexicas, que eran muy malos, por cierto. Y esos pues, no quisieron, entonces hubo que acabar con casi todos ellos. Pero ya sabes que esta gente, una vez que la matas, como que deja de protestar. Es una característica peculiar de algunos grupos humanos. ¿Qué te voy a decir yo? Entonces, chiquillo, y lo vamos a ver ahora con el resto de Zunzunegui, pues estos indígenas tuvieron una vida maravillosa, todos tenían su casa, su coche, su helicóptero, tenían su educación gratuita, tenían salud, tenían sanidad, vivían en una opulencia prácticamente de los Hollywood Hills, ¿no? Así como la casa de Steven Spielberg era lo que tenía pues, los matlacincas y los chichimecas. Y entonces un loco decidió independizarse y jodió México. Luego jodió el resto de América Latina. Es una historia muy bonita, amigos, pero necesitas borrar un montón de historia para llegar a eso, que es lo que hacen los hispanazis. Entonces, bueno, pues esto lo escribió un fantasma, o lo escribió la autopen que hizo la firma de Donald Trump en el dibujo aquel del que vamos a hablar también el día de hoy. Así que mira, vamos directo a Zunzunegui y después vamos a ir directo a lo de Kirk, el asesinato de Charlie Kirk, porque pues, parece que todo el mundo quiere hablar de eso, y vamos a hablar de eso, y yo ya me metí en un lío con eso, por supuesto, ya se lo imaginarán ustedes, porque así es la vida. Bueno, entonces decíamos que vamos a hablar de este señor que se llama Zunzunegui, reinventando la historia. Y me parece muy curioso cómo lo hace. Él cuenta parte de la historia. Bueno, él y en general los hispanazis cuentan una parte de la historia, borran la otra y distorsionan, no a veces no demasiado, o distorsionan exagerando la realidad y escondiendo parte de la realidad. Es como si un profesor le pega a un niño porque le cae mal. Y luego cuando lo llevan ante el director, el profesor dice, no, yo me le acerqué y lo rocé sin querer porque lo estaba yo reconviniendo debido a que hizo mal un problema de aritmética. Y hubo contacto, sí hubo contacto, pero fue muy ligero, ¿no? Y el niño tiene, como yo recuerdo a un amigo mío que una vez un profesor
le lanzó un borrador y le acertó en la ceja. Fue lo último que hizo ese profesor. Afortunadamente logramos que lo echaran. Pero bueno, vamos a ver cómo reinventa la historia este señor. Y tengo dos formas de hacerlo porque uno de los vídeos de él, por alguna causa, me lo descargaba YouTube siempre en inglés. Entonces, para no tenerlo en inglés, lo tengo ahora puesto aquí en YouTube. Pero bueno, vamos a empezar con esto. Miren. Este era un reino próspero y rico. Esto es para él la Nueva España. Era un reino próspero y rico. Bueno, no era un reino, era un virreinato. El reino era España. Bueno, era próspero y rico. Según los informes que tenemos de gente que ha estudiado esa época, te dicen que pues no exactamente. Mira, primero que nada, era una monarquía absoluta, con esclavitud hasta 1873, me parece. No existe, no se da la abolición de la esclavitud en España. En España y en las colonias se mantiene la esclavitud hasta 1873, ya a la vuelta del siglo XX. Perdón, del siglo XIX. Hay una Inquisición y los informes que tenemos son que la pobreza era lacerante en México, en lo que hoy es México, y en todo lo que eran los dominios españoles. ¿Por qué? Porque los prósperos y ricos eran unos pocos. Es como cuando, y ya esto lo he explicado, cuando dices, el Reino Unido era un imperio poderosísimo y muy rico. No, mira, ricos eran los aristócratas y los industriales, porque la gente como tú y como yo no tenía que llevarse a la boca. Entonces, esta idea de que era un reino poderosísimo, rico y próspero, como dice, pues es para muy pocos. De pronto nos independizamos y somos un país pobre, miserable, jodido, desorganizado. A ver, éramos un país pobre, jodido, ¿qué dice? Miserable, sí. Desorganizado, no. Está organizado por la vía de la fuerza imperial. Bueno, o sea, pasamos de ser pobres a ser pobres. Al que los gringos en menos de 25 años de haber nacido le chingaron la mitad del territorio. Y eso fue porque no no era España, porque si te recuerdo yo, esto fue en 1847, 48, sí, 24 años después de la independencia. Luego en 1910 los gringos le chingan a España, Puerto Rico y Cuba. Ah, se te pasó eso. Porque España no era la rehostia, chaval, porque le chingaron Cuba y Puerto Rico. Pero además, ¿qué pasa en España mientras sufre todo esto la pobre América, el pobre México, sin los buenos amos del imperio? Pues bueno, lo que sigue es la década ominosa, la restauración de Fernando VII. Le siguen las guerras carlistas, hay 3 guerras carlistas, me parece. Y España era un país pobre. La pobreza, la miseria, el hambre en España eran un fenómeno generalizado y severo en el siglo XIX, con altos niveles de precariedad, especialmente en las zonas rurales y entre los trabajadores urbanos, los aldeanos, los que eran como tú, sunsunito, porque tú, contrario a lo que suele creer esta derecha pobre tristona, tú probablemente serías un mecapalero, no serías el dueño de una casota en Coyoacán con 25 esclavos, habiéndote enriquecido anteriormente con la encomienda y aprovechándote del trabajo ajeno. No. Bueno, siendo Zunzunegui, quizás que sí. Pero bueno, no había medidas de bienestar social alguna, hambrunas, mortandad, exacerbada por el trabajo infantil, que en España, por supuesto, estaba muy bien visto, como en el resto del mundo.
viviendas insalubres e inseguridad laboral, porque los patrones eran, pues, como eran los patrones. Así que, pues España no estaba mejor que América, cálmate. ¿Qué pasó entonces? Porque claro, el cuento con la independencia es, en cuanto nos liberemos de los españoles, van a ver qué chingón nos va a ir. ¿Quién dijo eso? A mí me gustaría saber si fue Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, José Ortiz de Domínguez, Morelos. Es decir, nadie dijo eso. Se hizo un proyecto de nación que comienza precisamente con los sentimientos de la nación de Morelos, que se presentan en el Congreso de Chilpancingo y que son muy avanzados, tan avanzados como lo fue la Constitución de Cádiz de 1812, que se fue a la mierda con la restauración de Fernando VII. ¿Ok? Bueno. Yo reto a cualquiera que me esté escuchando que me digan un solo país de Hispanoamérica, o sea, desde México hasta Argentina, mencionen un solo país al que le haya ido bien después de la independencia. A ninguno. Vale, ¿cierto? ¿Qué es irle bien? A mí me gustaría saber qué es irle bien, porque si analizas la vida de los países europeos después de la independencia de los países americanos, pues a ninguno le ha ido bien. Y si analizas a Asia después de la retirada de las colonias francesas y españolas, pues tampoco le ha ido bien. Y si analizas África después de que se retiraron las potencias coloniales que la destrozaron, y hoy vamos a hablar de Leopoldo II de Bélgica, por supuesto, o por cierto más bien, pues tampoco les ha ido bien. ¿Qué es irles bien? Si irles bien es estar como Dinamarca, como Noruega, como Finlandia, como Suecia, pues les ha ido bien por la socialdemocracia, pero España, por ejemplo, no le fue nada bien hasta que no estiró la pata el asqueroso Franco. España es un país de hambre. Mi abuelo sale de España por el hambre en 1890 y otros parientes míos salen en 1960 porque había hambre en España. ¿Qué fue irle bien? Que si era tan rico, ¿por qué no siguió? Porque es una fantasía. Los ricos eran unos poquitos, que son los que te gustan a ti. A ninguno. Y podríamos asumir la versión responsable. A ninguno le ha ido bien porque ninguno ha sabido hacerlo. O sea, ¿Vale? desde México hasta Argentina, mencionen un solo país al que le haya ido Perdón, me eché bien para atrás. después de la independencia. Versión responsable, a ninguno le ha ido bien porque ninguno ha sabido hacerlo, o la versión inmadura que tenemos, tanto nos robaron los pinches españoles que 200 años después seguimos siendo pobres. Eso es mentira. Claro Esto que era es un reino. mentira. ¿Y sabes por qué pasa? Que nadie lo dice. A ver, algún tonto. Pero no es una versión que te puedan dar los historiadores, los sociólogos, los economistas, los estudiosos de la realidad mexicana. Las tragedias de México son multifacéticas. No es que todos nosotros no supimos gobernarnos, es que tuvimos también a Santana y tuvimos a Maximiliano, tuvimos al hijo de Morelos yendo con Napoleón II. ¡Ay! Ponme un emperador, porque nosotros somos un Zunegui, somos muy bobos para gobernarnos. No. No, la realidad internacional, local, propia, histórica, lleva a donde lleva, pero no es una sola causa. Inventarte que la única causa de la desgracia de América Latina o de la América hispana, porque a ti no te interesa Brasil, ni te importa un pito Haití o Belice o las Indias, las, las Indias holandesas, las Antillas holandesas, perdón, y eso te importa un pito, eso es de otro continente, no son nuestros. Eh, la única razón de su desgracia es que España ya no está al frente. Cuando España tampoco estuvo nunca al frente, estuvieron los reyes y las putas aristocracias, y después los ricos y empresarios. El españolito de a pie como mi abuelo, que no está con los conquistadores, el españolito de a pie ni dominó ni se benefició por la riqueza que se extrajo de las Américas. Nunca. Entonces, España hizo, no, pues España es muy compleja y los que hicieron y se beneficiaron eran muy poquitos. La democracia tardó en llegar a España, tardó en llegar al resto de Europa y llegó primero a las Américas, por cierto. Pero bueno,
Todo esto, por cierto, lo obtengo yo de la pobreza en España y de la pobreza en la Nueva España en concreto. Seguramente si haces los análisis del Perú del resto de América del Sur vas a tener ideas más o menos similares. Esto lo saco yo del Departamento de Historia Fernández de Oviedo, del Centro de Estudios Históricos, con su revista de Indias, enero-abril de 1996, un artículo en concreto de una mujer que fue Premio Nacional de Historia. Pero bueno. Vamos a lo que sigue con el señor Zunzunegui, porque me gustó muchísimo. Yo no me había fijado en Zunzunegui, ustedes me han insistido mucho, ahora se lo van a tener que comer con patatas. Porque encima van a ver, como no aguantan estos, me va a insultar, no será el primero. Bueno, dice el señor. Somos descendientes de los españoles. No somos descendientes de los mexica. Y a ver, ¿no? Allá en el norte, en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada. ¿Quién chingados ahí desciende de los mexica? Y en Oaxaca, y en Yucatán, y en Guerrero, y en Michoacán, y en Colima, y en medio país. Y los mexicas eran una cosa pequeñita. Nadie dice que descendemos de los mexicas. Yo desciendo de una zapoteca que hicieron Montalbán, no Tenochtitlán. Pero ves, si manejas la mentira y además lo manejas polarizado, o desciendes de los españoles o desciendes de los mexicas, nos jodes a todos los que descendimos de chichimecas, de mixtecos, de otomíes, de seris, de celtales, de tzotziles, de las 56 grupos etnolingüísticos del país de México. No. Si no desciendes de los mexicas, que no, pues entonces desciendes de los españoles, que sí, también. No solo de, porque yo tuve abuelo español y abuela zapoteca, porque incluso la partenogénesis no funciona con el padre, entonces no, yo soy descendiente solo de mi abuelo, ¿no? Nadie. De hecho, esos son territorios que hoy son parte de México porque se incorporaron a Nueva España en el siglo XVI, conquistados por españoles y tlaxcaltecas. Sí, y son descendientes de seris y de yaquis y de chapacoyas y de apaches, algunos de... ¿Y eso qué demuestra? Nada. Pero es que la cosa sigue. Los tlaxcaltecas fundaron San Luis Potosí, No, Zacatecas, no, Querétaro. no. Luego sigue, pero yo solo revisé 3 casos. Mira. San Luis Potosí, en 1592 se descubrieron depósitos de oro y plata y se inició el desarrollo de la zona. Los mineros se congregaron a poblar donde ahora se asienta la ciudad de San Luis Potosí y Juan de Oñate, que no era tlaxcalteca, fue nombrado el primer alcalde del pueblo de San Luis de Mezquitique, nombre que se le dio en honor al rey Luis de Francia, a Luis IX de Francia. La fundación legal fue el 3 de noviembre de 1592, de acuerdo con el acta de fundación levantada por comisión que el virrey Luis de Velasco, que no vas a creer, no era tlaxcalteca, dio a Miguel Caldera y Juan de Oñate, que tampoco eran tlaxcaltecas. Zacatecas, después de la guerra del Mistón, que libraron los cascanes contra españoles en 1541, algunos soldados hispanos, no tlaxcaltecas, se dedicaron a buscar riqueza en el norte, entre ellos Juan de Tolosa, quien fundó Zacatecas. Los pioneros, Cristóbal de Oñate ya venía con él, Diego de Ibarra, Baltasar Temiño de Bañuelos, y en 1546 o 48 se funda Zacatecas. Querétaro. Querétaro lo funda los españoles al mando de Hernán Pérez Bocanegra y Córdoba, en alianza con un indígena que pues, hacían alianzas con los españoles para que no te rompan la cara. De hecho, el cacique Conín tiene estatua, ¿no? Así que, no, los tlaxcaltecas no fundaron. Los tlaxcaltecas eran mercenarios de los españoles. Muy pocos. Muchos en la conquista de Tenochtitlán, sí, porque les prometían la libertad que no habían podido ganar en el campo de batalla con los mexicas, con la Triple Alianza. Pero una vez que no les dieron la libertad, aquí te convenía seguir
trabajando de mercenario de ellos o bajar a las minas. Y muchos tlaxcaltecas fueron mercenarios, pero no quiere decir que hayan fundado las ciudades que fundaron los españoles que venían acompañados por un grupo de mercenarios tlaxcaltecas. Perdón, claro, como lo tengo en dos lados me hago un lío. Cumbres de Maltrata, No, tampoco, Huehuetenango, tampoco, Café de Nuevo tampoco, México. tampoco. Los tlaxcaltecas conquistaron las Filipinas. No es cierto. Es verdad a medias, pero no es verdad, verdad. Es decir, la primera conquista de Filipinas duró muchísimos años. Y una de las expediciones, la primera expedición, llevaba a 400 tlaxcaltecas al mando de un español y con un montón de soldados españoles, marineros españoles, curas españoles y todo eso. Los tlaxcaltecas iban como mercenarios. Es de enorgullecerse que un grupo indígena estuvo al servicio de los españoles. No, no te quedaba de otra. Después todo ya te habían conquistado. Ya mandaban ellos y ya no mandabas tú en tu propia tierra, digamos Tlaxcala. Tú ya no eras más que un súbdito. Tú ya no eras más que un objeto. Que sí te pueden haber tratado con cierto paternalismo que luego le daba a los reyes españoles, pero en la vida real tú no tenías independencia ni libertad. Pero claro que podías salir a los españoles, qué bien, y hasta matar samuráis en Filipinas, pero de allá a conquistar Filipinas hay un enorme trecho, y esa es la trampa de esta gente. Los tlaxcaltecas lucharon contra samuráis en las Filipinas. Sí. Lo que hicimos en conjunto, americanos y españoles, durante 300 años, fue una gran civilización. No. Una gran civilización. ¿Has visto cómo dejaron todo cuando se fueron? No es una gran civilización. El proceso civilizatorio del que presumen es porque no pensaban devolver. O sea, los españoles construyeron catedrales y construyeron universidades, o la corona española, o la aristocracia española, o los ricos españoles construyeron catedrales y construyeron universidades y construyeron, sí, porque esto era suyo, era su tierra. Es como si yo te consigo un pedazo de tierra, soy, digamos, Noroña y me robo un trozo de tierra y ahí pongo mi casa. No esperaban ser echados. Dicho, la mayoría no fueron echados, pero bueno. Siempre pongo el mismo ejemplo, Cruz, una catedral. Piensa en cualquier catedral. La de la Ciudad de Mira, México iba a las tardó catedrales. 300 años. Somos descendientes. Sí, tardó 300 años y la hicieron en gran medida canteros indígenas. No españoles, pero los españoles no trabajaban en la construcción. O trabajaban en la construcción los pocos españoles que eran absolutamente pobres, que había españoles pobres, porque la pobreza no respetaba. Todo este trozo es delirante, porque retuerce la historia, la cuenta a medias, mete insidias colaterales y hace creer que los gloriosos tlaxcaltecas, gobernantes de México, dueños de la riqueza de las catedrales, las universidades y las casonas en Coyoacán, fueron además los conquistadores de las Filipinas. No es cierto. Simple y llanamente no es cierto. Y ese es el tipo de perversión histórica que hacen los que se reinventan la historia a través del hispanazismo, como se la reinventan los indigenistas, porque voy a pasar inmediatamente después a eso. Antes vamos a ver lo de Kirk. Pero dijo mentiras, sí, pero son mentiras que tienen una semilla de verdad. 400 tlaxcaltecas llegaron a las Filipinas en barquitos no tlaxcaltecas, comandados por comandantes no tlaxcaltecas, que iban a hacer una conquista que no iba a beneficiar un carajo a Tlaxcala, ni a las familias de los tlaxcaltecas que iban allí de mercenarios. Quienes se iban a beneficiar eran los dueños de las redes comerciales, los soldados, los aristócratas españoles, y cerrar los ojos a esto, que son las características mismas de la colonia, una colonia donde se extraen riquezas, donde se impone un dominio sobre personas que ayer no estaban dominadas,
Pues es un poco raro. No es extraño que gente así esté totalmente de acuerdo en que Rusia conquiste Ucrania, someta a los ucranianos y se alía a unos pocos ucranianos para someter al resto. Pues es una lógica que me sigue pareciendo enormemente perversa y que tiene bases, insisto, usan la realidad vestida de una manera absolutamente falsa.